Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por la asistencia a este webinar que estamos haciendo en colaboración con el departamento de VMware de aquí de Tech Data. Desde GCC, pues eso, vamos a presentar estas dos soluciones, esos dos fabricantes que llevamos. Por un lado, Intel con sus plataformas servidora y por otro lado, Mellanox, que ahora es la división de networking de NVIDIA, para explicar la solución de infraestructura y que todas estas dos soluciones encajan perfectamente como complemento a las infraestructuras basadas en VMware. Rápidamente, pues eso, presentar quién somos GCC. Es una división de negocio dentro de Tech Data que llevamos todos estos fabricantes y aquí en este caso en concreto estamos muy focalizados en la parte de Enterprise y Data Center y en esta sesión hablaremos concretamente de producto Intel. Bueno, Intel el año pasado, a principios del año pasado, sacó un nuevo procesador, nueva tecnología, conocido como Ice Lake, un procesador mucho más potente, mucho más eficiente, que incorporaba pues, toda una serie de tecnologías que iba demandando el propio mercado, desde un incremento en prestaciones, ya sea pues, porque se optimizaban los ciclos de reloj para la ejecución de instrucciones, tenía más ancho de banda para poder gestionar y tener mayor rendimiento a nivel de acceso a la memoria, pero también incorporó pues eso, funcionalidades para que ese procesador sirviera como de propósito más general, dando pues eso, poniendo tecnologías que podían ser aplicadas para inteligencia artificial, incrementar el rendimiento en la parte de cálculos o incluso en la parte de virtualización. También otro aspecto que se incorporó en este procesador es sobre todo mejorar o disponer de nuevos mecanismos de seguridad en cuanto a que el procesador pues, pudiera gestionar memoria encriptada, pudiera trabajar para aislar realmente todos esos entornos virtuales y que no hubiera pues, posibilidad de ataques. Pero no solo se quedó con el tema del procesador, también juntamente con ese lanzamiento fue acompañado de todo un ecosistema de nuevos productos que iban acorde y que podían pues, optimizar y mejorar esa solución. La primera es la memoria persistente, la segunda generación de este producto, que es un formato de memoria en formato DIMM, como si fuera la memoria convencional, pero es no volátil y con capacidades mucho más altas de las que podíamos llegar a conseguir con memoria RAM convencional. Otro tipo de producto que también se lanzó conjuntamente con este nuevo procesador son los nuevos SSD basados en tecnología Optane, SSDs de muy altas prestaciones y también pues, una parte de conectividad a nivel de Ethernet. Más en detalle, el tema de la memoria persistente, pues eso, una memoria que se mejoró a nivel de la eficiencia energética, capacidades de módulos de 128, 256 o 512 gigas por cada módulo y mejorar la cantidad de memoria que se puede llegar a instalar en uno de estos servidores. Y a nivel de funcionamiento, pues se puede llegar a configurar, esto si acaso tenemos previsto para el próximo cuarter hacer un webinar específico donde hablaremos de memoria persistente y explicaremos paso a paso cómo configurar los diferentes modos de trabajo. Es decir, modo memoria, es decir, que esas cantidades importantes de memoria se vean como memoria totalmente lineal para que el servidor la utilice directamente, o incluso podemos configurar esas áreas de memoria para que determinadas aplicaciones tengan acceso exclusivo a esa zona. Otro tipo de solución que se lanzó fue la memoria, el SSD Optane. Aquí hay que destacar pues eso, que es unos discos de muy altas prestaciones, muy alta durabilidad. Si os fijáis, la durabilidad que está dando es 100 discos escritos por día. Si esto lo comparáis con los 3, 5 que podéis encontrar en los discos SSD tradicionales, pues veréis que es un disco de mayor durabilidad y sobre todo el nivel de prestaciones. Así como en los SSD tradicionales hay un escalado entre el rendimiento que da un SSD en cuanto a lectura y
el de escritura es mucho más bajo. Aquí veis que esos SSDs están muy pensados para dar ese mismo nivel, tanto en lectura como en escritura. Entonces, están muy pensados para poderlos utilizar como discos de caché, incluso en sistemas de almacenamiento, donde el resto de discos ya por defecto ya son discos de estado sólido. A nivel de tarjetas de red, pues eso, Intel también ha sacado su gama de producto llegando hasta los 100 gigabits de velocidad. Y no nos quedamos solo con el procesador o esas tecnologías que lo acompañan, sino que Intel también dispone de plataformas específicas para ese procesador. Aquí tenemos de los modelos que más demanda tienen, sería básicamente las soluciones tradicionales en una U y dos U's. Aquí destacar que la solución de una U existen dos versiones, una que nos va a permitir 4 discos y otra que nos permite 12 discos. En todos los casos esos discos van a tener que ser discos de 2,5, pero eso sí, van a poder ser con interface SAS, SATA o NVMe. Otra cosa también a destacar de esta nueva tecnología es que la parte de la fuente de alimentación están ubicadas en los laterales, en las partes laterales de los, no laterales, en la parte posterior, pero en los lados del chasis, con lo cual se facilita mejor la ventilación de los equipos. También otra cosa a destacar es que por defecto no incluye tarjeta de red, eso es porque se pretende que la configuración sea lo más optimizada posible y se ajuste a las necesidades del cliente. Es decir, que si el cliente quiere conectividad a 10 gigas en base T, pues se puede poner el módulo correspondiente. Si se quiere poner 25 gigas o se quiere llegar a 100 gigas, pues se pone el módulo. Es decir, el cliente no va a tener que pagar por una tarjeta de red que incluya el sistema de serie que no se vaya a utilizar. Su hermano mayor sería este modelo en 2 U's. Aquí ya tenemos por la opción de 8 discos, 24 discos, es decir, que realmente lo que hemos hecho ha sido el mismo backplane de 8, pues poner otros 2 más o poner uno solos, también se puede llegar a poner. Y también aquí destacar un modelo que es el que tenemos ahora mismo en el Demo Center, que es un modelo de 2 U's con capacidad para 12 discos. Esta, a diferencia de las otras versiones, permite discos de 3,5, es decir, los huecos puedes poner indistintamente 3,5 y 2,5, pero a nivel de curiosidad es que hay 4 huecos en este equipo que se van a permitir NVMe. Es decir, este equipo de 12 nos permite discos SAS SATA en todas las ubicaciones, pero 4 huecos en concreto, que serían el 5, el 6, 7 y el 8, nos va a permitir SAS SATA o, si queremos poner disco NVMe, se puede llegar a montar. También a nivel de característica destacada de este modelo o de este tipo de plataforma es que la placa base está optimizada para poner cantidades de memoria muy altas y que sea muy modular, con lo cual lo que se venía haciendo de colocar controladora de RAID encima de la propia placa se ha externalizado, es decir, ahora ese módulo de controlador de RAID se puede llegar a volver a instalar también igualmente, pero se montaría en lo que sería el middle plane, entre la zona que habría entre los ventiladores y propiamente el backplane. Entonces ahí sería una forma de montar ese tipo de solución. Esa sería básicamente la placa que estamos montando, que incluyen estos equipos. Sobre todo, pues eso, destacar una diferencia también importante con la generación anterior es que así como antes hacía falta una activación física para poder tener funcionalidades de gestión remota, en este modelo ya no es necesario, sino que simplemente muchas de las funcionalidades de KVM remoto ya están incluidas de serie en la propia plataforma. Lo que sí que hay que incluir, si se quiere, pues funciones avanzadas de redireccionamiento de puertos USB, eso sí que hay que introducir a través de la consola una licencia y entonces así tendréis ese plus de utilidad en los equipos. Otra solución muy acorde con los entornos de alta densidad que se puede requerir para virtualizar sería esta plataforma, que sería la American Pass. Básicamente sería pues eso, el mismo tipo de concepto de máquina de una U o 2 U's, pero aquí estaríamos hablando de un servidor donde en 2 U's podemos llegar a insertar 4 nodos de cómputo de doble procesador. Con lo cual, pues aquí estaríamos aumentando notablemente la densidad
proceso o de número de cores en estas máquinas. Como os he comentado, estas máquinas, ya digo, están totalmente validadas por VMware. Es decir, si consultáis en la página de compatibilidad de VMware, os aparecerán pues que todos estos modelos están aquí disponibles o están validados como que han sido probados y funcionan correctamente. De hecho, también Juan, después a nivel por experiencias, puede comentar cómo ha ido el funcionamiento de estas máquinas. Otro de los fabricantes que queríamos presentar y que va muy acorde con VMware, sobre todo porque es una solución que nos va a proporcionar una infraestructura de red de muy altas prestaciones, es Mellanox, o en este caso ya es la división de networking de NVIDIA. El origen de Mellanox, pues eso, parte de los entornos de supercomputación donde impulsaron la tecnología InfiniBand para conectar esos nodos de cálculo, donde lo que requería era pues eso, muy altas velocidades, muy baja latencia, es decir, que ninguno de los nodos se tuviera que esperar a que le llegara la información de otro nodo. Entonces, todo ese conocimiento que durante muchos años han ido adquiriendo en esos entornos, han dicho, hoy, pues si en los entornos de data center y de Cernet, realmente lo que se está pidiendo es exactamente lo mismo, es decir, que los servidores se puedan comunicar entre ellos de forma muy rápida. Pues todo ese conocimiento lo han aplicado a entornos Ethernet. Destacar que, bueno, que Mellanox, o en este caso de NVIDIA, es fabricante de los propios chips que se integran tanto en tarjetas como en los switches. Con lo cual, se puede proporcionar un nivel de control o de monitorización de esos chips hasta el nivel más bajo que se puede llegar a proporcionar. También incluso el propio chip está pensado para monitorizarse y poder sacar estadísticas o poder sacar alertas en tiempo real del funcionamiento. Otra característica importante de Mellanox es que son sistemas abiertos, es decir, que tanto en los switches tú puedes instalar el sistema operativo que quieras, el sistema operativo de red, es decir, puedes instalar o utilizar los que vienen de serie, que sería el Onyx, podéis utilizar Cumulus, podéis utilizar Microsoft Sonic, o incluso si el cliente quiere hacer algún tipo de solución a medida, puede diseñarse ese Linux que va a servir de base de sistema operativo y aprovechar también todos esos recursos del chip. Ya digo, no solo proporciona los switches, las tarjetas, sino que incluso también puede estar dando la solución del cableado para tener una solución totalmente certificada y funcionando perfectamente. A diferencia de otros fabricantes, aquí el sistema llega totalmente abierto, es decir, no hay que pagar ni licencias ocultas ni para activar alguna funcionalidad o para activar algún puerto. Aquí está todo disponible desde el minuto cero, desde el momento que se adquiere el switch. Y ya digo, es un sistema operativo que tú vas a poder personalizar o podéis poder ajustar a tus necesidades. No estás atado o encorsetado como en otros fabricantes que utilizan un sistema operativo propietario y que las funcionalidades que aparecen son únicamente esas que te están proporcionando, que te están entregando. A nivel de portfolio de switches, pues bueno, la familia que más está comercializando ahora mismo sería la familia 2000. Destacar en concreto esos dos modelos, básicamente porque dan conectividad a puertos de 100 gigabits en estas máquinas, y sobre todo destacar los dos modelos inferiores porque son modelos de switch de media anchura, con lo cual poniendo un switch al lado del otro en una sola U podemos conseguir redundancia dentro del propio armario para tener eso, las comunicaciones en el rack ya securizadas a nivel de que en caso de fallo de un switch siempre tenemos la comunicación disponible. Otro producto estrella es de la siguiente gama, sería para la serie 3000 en el Spectrum 2. Aquí ya es un salto cuantitativo a nivel de velocidad. Estamos hablando de puertos ya de 200 gigas. Aquí el SN3700 es un switch que se adapta perfectamente a ese nivel de prestaciones y si no fuera necesario, existe también ya
se está comercializando la familia SN4000. SN4000 con Spectrum 3, donde ya estamos hablando de tecnología de puertos de hasta 400 gigas NCR. Hemos visto los switches a nivel de tarjetas. Tendríamos las tarjetas, las Connect X4, donde su core de velocidad ya sería de 200 gigas. Ahí ya podemos, pues eso, combinarlos, de dar más puertos de 100 o incluso hacer que esas comunicaciones vayan a varios switches para hacer un balanceo. Incluso en máquinas antiguas donde no disponen de bus PCI Express 4.0 y se quiera, pues eso, llenar ese potencial de envío de datos, existen incluso tarjetas que tienen, pues eso, aparte de la tarjeta principal, tiene una tarjeta auxiliar que nos va a permitir, pues eso, combinar varias ranuras PCI Express para llenar el caudal necesario para poder aprovechar al 100% el rendimiento de esas tarjetas. De hecho, la idea sería utilizar esta tarjeta en un slot que esté asociado a un procesador y para que el otro procesador no dependa y no sobrecargue esa CPU, pues tener esa tarjeta auxiliar conectado a una runa PCI Express que cuelgue de allí para poder trabajar a los dos procesadores a la vez. Un producto también interesante dentro de esta gama sería el modelo DX, que es que nos va a permitir todo el proceso de encriptación y proceso de IPsec y TLS de comunicación segura de páginas web. Entonces, ese proceso lo descarga y lo hace la propia tarjeta. Como hemos dicho, Mela nos proporciona los switches, las tarjetas y también todo el cableado, tanto en formato cobre como en formato óptico. También dispone de toda una amplia gama de transceivers que nos va a convertir esa comunicación eléctrica de cobre a óptica. También dispone de adaptadores para que mecánicamente se puedan llegar a insertar transceivers de formato SFP28, por ejemplo, en ranuras de switch donde en la boca es QSFP. Ya para terminar, también destacar que Melanos también dispone de varios programas de partnership, donde realmente el nivel de partner se consigue, pues eso, por el volumen de los proyectos que se vayan consiguiendo y también por la certificación de técnicos. Esto, como contrapartida, os va a proporcionar, pues esos niveles de descuento en productos, posibilidad de acceder a material de muestra o material de demo para poder para poder montarlos en prototipos o en algún tipo de soluciones que queráis mostrar a vuestros clientes. Y también, pues eso, acceso a cursos especializados de este fabricante. De hecho, para que veáis que la relación entre Mellanox y VMware va muy de la mano, incluso hay documentación donde se explica muy detalladamente cómo configurar tanto tarjetas como switches para obtener, pues, el máximo rendimiento y que todo funcione de una forma muy, muy idónea. Por mi parte, lo dejo aquí, paso el control a Juan. Vale, me toca a mí entonces, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver. Tienes que dejar de compartir, Medir, para que yo pueda... Vale, ya está. Perfecto. A ver, vamos a iniciar la presentación. A ver, ¿se ve ya? Perfecto. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Medir, por esta sesión, por invitarme a esta sesión. Y bueno, lo que yo os voy a contar va a ser iba a decir un pequeño overview. La presentación me ha salido un poquito más extensa, pero bueno, iré un poco más rápido y resumiré, solo para enseñaros lo que estamos configurando en el Demo Center, ¿vale? Que nos han cedido tan amablemente mis compis de GCC. Bueno, vamos a ir viendo una visión de lo que es VISAR,
¿vale? vSAN de VMware, bueno, pues es la solución de HCI que nos va a permitir pues, tener o invertir, digamos, en discos para tener un almacenamiento compartido, pero invertir en discos en el lado del servidor, en lugar de utilizar cabinas tradicionales o sistemas de almacenamiento tradicional que usamos para alojar pues, nuestras máquinas virtuales y todas nuestras cargas de trabajo, pues vamos a utilizar los discos de los servidores, de los nodos que van a conformar este clúster. Ahí tendremos dos opciones, podemos configurar dos opciones, aunque quizás ya por costes de discos y demás, ya prácticamente la opción de arquitectura all flash suele ser la más habitual. Pero bueno, vSAN permite una arquitectura all flash o una arquitectura híbrida. ¿Híbrida por qué? Porque siempre va a exigir que hay una parte de caché que siempre va a tener que ser flash, ¿vale? Para agilizar precisamente, para garantizar rendimiento siempre en el almacenamiento que va a ser compartido. vSAN consiste en que no todos los nodos, perdón, sino que nodos dentro del clúster van a tener un almacenamiento y lo van a presentar como un almacenamiento compartido, de manera que cuando nosotros entremos en ese clúster y vayamos a crear máquinas virtuales y nos vaya a decir dónde las queremos alojar, pues nos va a salir un almacenamiento, que es vSAN, que lo van a ver todos los hosts que estén conectados a ese clúster que tiene habilitado vSAN. Lo que os vamos a mostrar al final, sin terminar la configuración, porque bueno, estoy todavía en un proceso, bueno, luego os lo contaré, es lo fácil que es activar vSAN, ¿vale? Bueno, ya puestos un poco en contexto y ya sabemos que vSAN pues, va a ser ese almacenamiento compartido, pero que vamos a utilizar los discos propios de los servidores que conforman el clúster, vamos a ver qué es lo que nos va a permitir hacer. Bueno, vamos a poder hacer de duplicación y compresión, con lo cual pues también vamos a poder reducir el espacio que vamos a utilizar de almacenamiento. Eso va a consumir siempre, lógicamente, va a consumir ciclos de CPU, lógicamente, pero por arquitectura está diseñado para que consuma menos de un 5% de CPU y de memoria que esté configurada dentro del clúster. Y luego, pues dependiendo de la arquitectura que tengamos, aquí tenemos bastantes posibilidades. Vamos a poder utilizar el Azure Code, lo que sería RAID 5, RAID 6 para garantizar tolerancia a fallos de host y mantener siempre el dato disponible. Ahí podremos ya tolerar caídas de un host, de dos, pues dependiendo del número de nodos que tengamos y también del sistema de Azure Coding que nosotros elijamos. Bueno, al final, componentes, ¿vale? Esto viene un poco a raíz de que vSAN se puede configurar más bien los nodos que vamos a utilizar dentro de vSAN de muchas maneras. O sea, se pueden comprar nodos ya preparados o se pueden configurar. Me puedo ir al MediaMarkt, comprarme una placa, unos discos, un procesador, memoria y tal, y me puedo construir el nodo yo si quiero. ¿Vale? Nuestra propuesta es proponeros los servidores, los nodos de Intel que os ha presentado Medir, puesto que están certificados por parte de VMware. Para ello, pues tiene que tener una serie de componentes que sean compatibles, que estén dentro de la matriz de compatibilidad, y sobre todo hay uno que es el más, digamos, crítico, que es el más importante, que es la controladora, a fin de cuentas. ¿Vale? Esta controladora no tiene que tener realmente ninguna funcionalidad especial, solo tiene que funcionar en modo pass-through, puesto que toda la gestión de los discos las va a realizar la propia vSAN. ¿Vale? Ese es el elemento que siempre hay que tener especial atención. ¿Vale? Las controladoras que van en los nodos de Intel están ya preparadas, están certificadas por VMware para funcionar dentro de los clústeres con vSAN activado.
Bueno, esto simplemente que una slide que muestra pues la matriz de compatibilidad, que es un auténtico horror buscar aquí cosas, ¿vale? Es un poco, no es que sea difícil, pero bueno, hay que ir poniendo pues, todos los componentes de los fabricantes que sean y demás, para ver si realmente van a ser compatibles con Visan y con qué versiones de Visan, ¿vale? Nosotros, pues los servidores de Intel, pues están preparados para soportar hasta las últimas ediciones de Visan que hay ahora mismo, que es la versión 7 Update 3. Los requisitos de hardware. Bueno, hemos hablado de que Visan pues, va a utilizar discos internos de los servidores, ¿vale? No va a utilizar un almacenamiento externo. ¿Y qué hace falta? ¿Vale? ¿Cuántos discos? ¿Cómo lo organizo? ¿Qué discos pongo? ¿Qué hago? ¿Vale? Eso se van a organizar en lo que nosotros vamos a llamar disk groups. Y al menos para activar Visan, en los nodos que intervengan, va a hacer falta como mínimo un disco de caché y un disco de capacidad. ¿Vale? Al menos uno de ellos. Luego, al menos, bueno, evidentemente, conectividad red. VMware tiene que tener además un puerto bien kernel dedicado para el tráfico de Visan, para toda la sincronización de todos los objetos que conforman las máquinas que tenemos alojadas. La controladora, que tiene que trabajar en modo pass-through. Y luego, bueno, esto ya es opcional, ¿vale? El cómo queramos tener nosotros el arranque, ¿vale? Es decir, el sistema operativo, lo que es el propio SXI, dónde lo vamos a tener, si en un disco adicional, en tarjetas en SD, en USBs internos. Hay múltiples opciones. Si lo queremos tener redundado, que es la idea que, por ejemplo, tenemos nosotros, el poder tener el sistema de arranque redundado para evitar fallos. Y con todo esto, pues bueno, ya podemos empezar a montar pues, nuestro Visan, ¿vale? ¿Cuántos disk groups? ¿Vale? ¿Cuántos discos puedo tener en cada servidor? Bueno, pues disk groups podemos tener un máximo de 5, ¿de acuerdo? Cada disk group puede tener un máximo de un disco de caché y 7 discos de capacidad, ¿vale? Con lo cual hace un total de que un nodo puede tener 35 discos de capacidad y 5 discos de caché. ¿De acuerdo? Es la máxima capacidad que admite ahora mismo Visan. Ya luego las capacidades de los discos nos irán definiendo pues toda la capacidad total de nuestro cluster, de nuestro almacenamiento compartido. Bueno, luego una serie de guías, esto tampoco nos vamos a entretener mucho, ¿no? Me interesa más que veáis lo que es Visan, con lo que aporta Visan, ¿vale? Pero bueno, a la hora de seleccionar luego también los discos es importante conocer realmente cómo va a ser el uso que le vamos a dar. Si vamos a tener aplicativos que a lo mejor van a hacer un uso intensivo de escrituras, o simplemente vamos a tener base de datos de consulta y el uso va a ser intensivo en lectura, o no sabemos. Con lo cual optaríamos a lo mejor por discos mixtos donde vamos a tener un porcentaje, un 50% de lecturas y escrituras, ¿vale? Eso ya pues dependerá de cada caso, de cada dimensionamiento. A nivel de networking, bueno, simplemente, ya lo ha comentado más antes Medir, la integración total con Mellanox y soporte para redes a gigabit, a 10 gigabit, a 25, a 40, a 100, InfiniBand, a todo lo que queráis. Ya realmente Visan, digamos, es agnóstico con respecto al hardware que hay por debajo, con lo cual se adapta, está preparada realmente Visan para todas las nuevas tecnologías que van saliendo para los servidores. Con lo cual el ancho de banda, pues lógicamente va a incidir en el rendimiento que vamos a tener dentro también de la propia Visan a la hora de replicar los objetos entre los distintos nodos que conforman Visan.
Bueno, simplemente esto para indicaros el requisito de Vison de tener un puerto bien kernel, ¿vale? Con una interfaz de red para poder operar, para poder mantener sincronizados los objetos dentro del clúster. Vison, para garantizar que el dato está disponible, lo que hace es hacer réplicas de los objetos que conforman una máquina virtual entre distintos discos de distintos nodos dentro del clúster, de manera que puede tolerar la caída de discos o de nodos dentro del clúster. Esa sincronización, lógicamente, tiene que ser en tiempo real y depende de que la red sea eficiente. Bueno, puertos de firewall, simplemente los que hay que tener. Bueno, simplemente estos son algunos requisitos, ¿vale? Esto ya, pues, lógicamente estamos ya en la 7, todos los máximos, por los máximos que permite realmente cualquier clúster de vSphere, ¿vale? Con el número de nodos máximo que permite un clúster, que son 64, y el número de máquinas virtuales y demás, ¿vale? Todo eso ya lo que permite cada versión de vSphere, de lo que es el vCenter, ¿vale? Bueno, a la hora del diseño del Capacity Tier, lo que denominamos los discos de capacidad, hemos dicho que necesitamos un disco de caché y discos de capacidad, ¿vale? Pues ahí ya dependerá de los hosts que tengamos y también dependerá de los fallos que queremos tolerar. En este caso es un mirroring, ¿vale? A nivel de objeto. Ojo, esto no estoy hablando a nivel de caída de un host, ¿vale? Estamos hablando a nivel de objeto. ¿Cómo avisan para garantizar que si cae un host, otro esté disponible y el dato se siga presentando? Para ello, como veis, igual que al configurar un clúster, en este caso de 2 nodos, que es el que tenemos en el demo center, hasta que tengamos el tercero, hace falta un witness externo. A nivel de objetos también genera un witness. Esto lo hace automáticamente Vison, ¿vale? No tenemos que preocuparnos. Nosotros solo vamos a poner la tolerancia que queremos tener, ¿vale? Y él ya replicará los objetos las veces que sean necesarias, siempre en distintos disk groups y discos de distintos nodos, y un witness, un testigo, ¿vale? En este caso es un mirroring, por lo tanto, hace falta este witness para que si cae uno de los nodos o uno de los discos donde está alojado el dato, el voto de este witness se lo dé al que está disponible, rompa el empate, ¿de acuerdo? Y ese dato pues siga siendo accesible por nosotros. Bueno, los disk groups, esto ya os lo he comentado antes, ¿vale? Mínimo y máximos, ¿vale? Mínimo pues un disk group por host y máximo 5. Dispositivos caché, discos caché, pues mínimo por disk group es 1 y máximo es 1, o sea, es lo que se puede tener. Normalmente se suele calcular un 10% de la capacidad, aunque en entornos all flash eso es relativo, puesto que el rendimiento a nivel de lecturas y escrituras entre la parte caché y la parte capacidad, pues prácticamente va a ser la misma. Y luego discos de capacidad, mínimo 1 por disk group y máximo 7 por disk group. Y luego, bueno, estos porcentajes que se suelen tener en cuenta a la hora del diseño. Aquí no vamos a entrar ahora en detalles, porque eso ya sería más para otra sesión más técnica, para lo que sería cálculo de espacios y demás. Esto sí lo he dejado porque considero que es interesante el cómo podemos distribuir cuando tenemos más de una controladora, cuando tenemos un número elevado de discos y lógicamente tenemos que distribuirlos entre distintas controladoras, ¿vale? Aquí, bueno, pues se pueden ir haciendo una distribución, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Si tenemos 2 controladoras, hay que tener mucho cuidado cómo distribuimos para que en caso de que haya fallo de una controladora no afecte, ¿vale? En medio, digamos, de discos que conformen un disk group, ¿vale? En este caso, si falla una controladora, va a afectar a los disk groups que conformen
que estén de los discos que estén en esa controladora, pero no a los de la otra controladora. Sin embargo, si yo tengo este tipo de configuración, ¿vale? Tengo este disk group en la controladora 1, parte de este disk group en la controladora 1 y parte en la controladora 2, y este otro disk group en la controladora 2. Si falla alguna controladora, lógicamente me va a afectar además a este disk group, con lo cual voy a perder bastante capacidad y puede que además tenga problemas de pérdida de información. ¿Vale? Esto es una cosa que siempre dejo, aunque el evento sea más orientado a ventas o preventa o técnico, me da igual. Pues es una cosa bastante a tener en cuenta a la hora de distribuir los discos cuando tenemos más de una controladora. ¿Vale? Y bueno, ya simplemente para ir terminando y tampoco alargar excesivamente la sesión, ¿vale? Pues simplemente lo que os he comentado, cómo iría repartiendo Visan, ¿vale? Los objetos, ¿vale? De una máquina virtual, en lo que es el VMDK, el disco, ¿vale? Pues iría repartiéndolo entre distintos nodos, entre distintos discos, distintos stripes de cada nodo, para mantener esa disponibilidad y un witness en otro nodo distinto. ¿Vale? Bueno, esto simplemente ya son las políticas de Rasure Coding, si queremos utilizar RAID 5 o RAID 6, y los hosts que hacen falta. ¿Vale? Para RAID 5 son 4 hosts y para RAID 6 son 6 hosts mínimo. ¿Vale? De ahí para arriba. ¿Se permiten arquitecturas de 2 nodos? Sí. De hecho, es la que nosotros tenemos en nuestro demo center, de momento. ¿Vale? Se permiten estructuras de 2 nodos, incluso para entornos robo, entornos en los que podemos tener una central y tenemos sucursales y cada una pues, va a tener una infraestructura, pero no muy grande. Se pueden tener 2 nodos conectados con cable cruzado, inclusive, mientras la conectividad sea a 10 gigabit. ¿Vale? Es lo que se pide para que el rendimiento y la comunicación entre los nodos sea eficiente. Y luego un witness para, lógicamente, deshacer ese empate. En versiones anteriores a la 7 Update 2, me parece que es, cada sucursal debía tener su propio witness, alojado donde sea, en la cloud, en la central, un Raspberry Pi, una máquina virtual en un portátil, da igual. Pero a partir de no sé si es del Update 2, ya se permite el shared witness, es decir, que haya un único witness que haga de testigo para todas las sucursales, con lo cual eso también es un ahorro de recursos que tendríamos que dedicar. ¿Vale? Bueno, a la hora de cómo vamos a organizar los discos de capacidad, ¿vale? Pues ahí también dependerá de lo que vamos a necesitar si estamos habilitando Rasure Coding o no, ¿vale? Si vamos a utilizar mirroring o Rasure Coding, que es lo que nos vamos a poder, digamos, ahorrar, o sea, qué capacidad vamos a necesitar para dar el mismo nivel de protección, ¿vale? Cuando tenemos un mirroring con una tolerancia a fallo, necesitamos el doble de capacidad, mientras que con un RAID 5 necesitaríamos el 133% de capacidad. ¿Vale? Cuando tenemos tolerancia a 2 fallos, con mirroring 300% de la capacidad, mientras que con RAID 6 un 150%, y con tolerancia de 3 fallos, ¿vale? Solo con mirroring necesitaríamos pues 4 veces realmente esa capacidad, por el número de copias que tiene que realizar y los witness que tiene que tener para garantizar siempre la disponibilidad del dato. ¿Vale? Bueno, esto simplemente es una tabla que podéis consultar donde pone el mínimo número de hosts que necesitan para cada tolerancia a fallos, utilizando RAID 1, mirroring, o RAID 5, RAID 6. ¿Vale? Bueno, RAID 5, RAID 6, deciros que solo está disponible con arquitecturas all flash. ¿Vale? Yo puedo tener un RAID 1 con all flash, o sea, todas las ediciones además de Visan permiten arquitecturas all flash.
yo puedo tener 2 nodos con all flash, pero no puedo tener un RAID 5 porque no tengo el número de nodos necesario, ¿vale? Pero puedo tener 2 nodos con all flash y tener ese rendimiento, solo que para tener esa tolerancia, pues necesito ese doble de capacidad. Y bueno, esto ya lo paso simplemente porque son para cálculos de capacidad. Esto, si tenéis preguntas o dudas, bueno, evidentemente las podéis hacer en cualquier momento o nos podéis escribir al correo, pero estos son ya para cálculos de capacidades que puedan hacer falta ya en el diseño, ¿vale? Que es un poco pues que hace falta para calcular la capacidad bruta que necesito para obtener una capacidad neta en concreto, ¿vale? O para tener, exacto, para tener una capacidad neta, que realmente qué capacidad bruta necesito, ¿vale? Bueno, a nivel de consideraciones de los hosts, ¿vale? Tampoco al mínimo 32 GB de RAM, ¿vale? Y que Visan consume entre un máximo 10-15% de los recursos de CPU y memoria. Ojo, esto es el pico, ¿vale? Normalmente suele suceder cuando se producen labores de mantenimiento, cuando un host de que está en Visan entra en modo mantenimiento y tiene que realizar operaciones, ahí sí se produce operaciones de evacuación de datos de los discos de ese nodo y demás, ahí sí se producen picos de uso de CPU y de memoria. En condiciones normales no suele superar el 4%, ¿vale? Por arquitectura. Con lo cual es un sistema, una solución pues que no tampoco va a ser muy intrusiva en el sentido de consumo de recursos. ¿Vale? Y bueno, fault domains y demás tampoco me quiero entretener mucho ahora. Vamos a poder tener también dominios de fallo para proteger frente a caídas de racks completa. ¿Vale? Es lo que va a hacer es, podemos tener distintos racks y vamos a poder establecer dominios de fallo, que cada rack sea un dominio de fallo. Yo puedo proteger frente a la caída de un dominio de fallo o de 2, ¿vale? Y lo que va a hacer es que las cargas se van a repartir entre discos de nodos distintos, de disk group distintos, de racks distintos, ¿vale? Para garantizar siempre que si cae un rack, el dato siempre está disponible, ¿vale? Mínimo 3 racks. ¿Por qué? Pues porque se tiene que tener el dato, digamos, principal, la copia, la réplica y el witness, ¿vale? Para poder tolerar ese fallo. Vale. Bueno, luego hay herramientas de sizing, hay herramientas de cálculo. La herramienta que se utiliza ahora es LifeOptics, ¿vale? Si tenéis algún tipo de consulta sobre eso, pues nos consultáis, no hay ningún problema. Y con eso pues se hace una estimación de realmente qué capacidades podéis necesitar, ¿vale? Y ya para terminar, pues un poco las recomendaciones, ¿vale? Haciendo un poco resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Pues bueno, a nivel de selección de hardware, ya hemos visto que la recomendación nuestra, en este caso, pues van a ser los nodos de Intel que están preparados, están certificados por parte de VMware como nodos de vSAN, y además creemos que es una de las opciones más interesantes, tanto por rendimiento como por coste. Luego los discos, pues bueno, ahí ya dependerá del tipo de arquitectura que se quiera poner. La recomendación siempre va a ser all flash, ¿vale? Siempre que sea posible, pero teniendo en cuenta que también se puede optar por una arquitectura mixta, híbrida. Luego, a nivel de disk groups, recordar que siempre son un mínimo de un disk group por nodo. La recomendación son 2 para tener tolerancia también frente a caídas de discos dentro del propio nodo, ¿vale? Sobre todo a nivel de discos de caché, ¿vale? Ya recordar que cada disk group permite un disco de caché, es decir, que en cada nodo puede poder tener 5 discos de caché, uno por cada disk group. La controladora, el elemento más importante,
que funciona en modo pass-through, luego la configuración del networking, siempre un puerto bien kernel dedicado a vSAN. Eso no quiere decir que no pueda compartir el tráfico de red con otros tipos de tráfico. La recomendación son siempre recomendaciones, ¿vale? Siempre que sea posible, pues que el tráfico vaya separado para garantizar siempre el mayor rendimiento. Luego, bueno, pues tener la caché en SSD. Y luego, bueno, pues ahí dependerá mucho hay que ver también el tipo de disco y durabilidad de los discos, ¿vale? O sea, habrá que ver también cómo vamos a utilizar vSAN, qué tipo de aplicativos tenemos y luego también ver qué durabilidad vamos a tener según el tipo de uso que le damos, si de lectura, escritura, mixto, etcétera. ¿Vale? El número de discos por cada disk group, pues al menos 2, ¿vale? Se requiere al menos uno de caché y uno de capacidad, pero al menos lo recomendable es uno de caché, como siempre, y 2 de capacidad para poder siempre distribuir el dato, ¿vale? Bueno, y el número de hosts, 4 más y 10 o más, cuanto más mejor, evidentemente, ¿vale? Pero siempre 4 más, ¿por qué? Porque con eso puedo utilizar RAID 5 y tener protección frente a caída de un nodo y garantizar el que se sigue manteniendo la consistencia y la disponibilidad del dato. Y ahí termino, ¿vale? Aquí termino la parte esta de presentación. Sí quería enseñaros así brevemente, dejo un momento de compartir porque voy a compartir el navegador, ¿vale? De hecho, ha sido por lo que te has tenido que desconectar para poder conectarte Exacto, al para DemoCenter volver a conectarme, correcto. Por temas de de nuestra VPNs. querida Sí. VPNs y demás. No sé si veis la pantalla. Sí, ¿Veis sí. el Demo Center? ¿Lo veis? ¿O no? Sí, 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 vale, se ve, se perfecto. ve, se ve. Bueno, aquí tenemos el Demo Center nuestro. Pepinarro de procesador, top de gama. Correcto, ¿vale? Eso lo he puesto para que Vidir se ponga contento. No, es broma. Es simplemente que veáis un poco pues, las características del Demo Center que tenemos, ¿vale? Que lo tenéis también a vuestra disposición, pues si tenéis que realizar cualquier tipo de pruebas y demás, ¿vale? Ahora mismo tenemos 2 nodos de Intel, ¿vale? Aquí pues viene un poco por las características, el fabricante, el modelo, la CPU, memoria que tenemos, los discos, bueno, las redes las que están conectadas y demás. Para el otro, pues lo mismo, ¿vale? No sé si aquí hay algo que quieras destacar, Medir, que No, tú bueno, eres a ver, aquí estamos. el que conoces bien el hardware. No, a ver, Yo lo uso, yo soy como los conductores de los coches normales, yo no entiendo de mecánica. de hecho, a ver, son dos equipos de 2 US, del que hemos mostrado de 12 discos, donde tienes posibilidad de montar disco de 3,5, disco de 2,5 y hay 4 huecos que te van a permitir montar NVMe. De hecho, una de las ideas era montar ese tipo de máquina. También está totalmente lleno de memoria, lo hemos llenado todos los bancos y es donde vamos a querer hacer la presentación para el próximo día de la memoria persistente. Entonces ahí haremos pues eso, el paso a paso de cómo configurar esa memoria precisamente para poderla utilizar en VMware, que es una de las aplicaciones. Exacto. Vale, bueno, pues aquí, como veis, pues tenemos las máquinas alojadas, ¿vale? Un poco pues lo que tenemos, como veis, pues también hay máquinas de RSA, de SonicWall, de StormShield. Aquí están las mías, ¿vale? Esto se ve pues mejor aquí por carpetitas. Bueno, hay una de Carbon Black que esta hay que meterla aquí dentro. Vale, pues aquí tenéis pues separada un poco por todos los que metemos manual Demo Center, ¿vale?
Y bueno, lo que yo os quería enseñar, que todavía no lo tenemos configurado, y era un poco el objetivo para ver, es cómo se activa Visan realmente, ¿vale? Visan se activa a nivel de clúster, o sea, Visan no tiene ningún misterio, ¿vale? No hay que hacer una configuración complicada. Y además, como veréis, si queréis, ni siquiera a la hora de reclamar los discos, organizar los disk groups ni nada, pues no tenemos que hacer nada, ¿vale? Visan, no le he comentado antes, es un almacenamiento que se administra a partir de políticas. Yo defino las políticas que voy a asignar a las máquinas de disponibilidad, de rendimiento, de capacidad y ya está. Y las puedo cambiar además en cualquier momento, en caliente, las puedo asignar, desasignar, es decir, me da toda la flexibilidad del mundo. Se hace a nivel de clúster, ¿vale? Nuestro clúster se llama DemoCenter, para ser muy originales, ¿vale? Y simplemente a nivel de clúster, dentro de las opciones que tenemos, ¿vale? Pues nos vamos a Visan y configurar Visan. No tiene más, ¿vale? Bueno, no tiene más. Como veis, el wizard tiene 4 pasos, no tiene más pasos, ¿vale? Solo que hay que seleccionar qué tipo vamos a tener, ¿vale? En nuestro caso, de momento es un clúster de Visan de 2 nodos, ¿vale? Eso es porque Mediro nos ha querido dar un tercero. Bueno, Como le, ya llegará, ya llegará. como le he tirado, Medir. Ahí, por toda la Es escuadra. broma, es broma, es broma. Era para meter un poco con él. O sea, podemos crear clúster de Visan de 2 nodos, un clúster de site único con dominios, con fault domains, ¿vale? Un clúster ampliado. Esto es un stretch cluster. El stretch cluster nos va a permitir tener un clúster de Visan extendido entre 2 ubicaciones geográficas, ¿vale? Y que se vean como un único almacenamiento, de manera que podemos tolerar la caída de un site completo, ¿vale? Y luego clúster de proceso de MES, de HCI con HCI MES, ¿vale? Es que esto de las traducciones lo llevo regular, porque clúster de proceso de la malla de HCI tiene tela la traducción, ¿vale? Esto es una funcionalidad que es HCI MES, que lo que puede hacer es que Visan pueda utilizar almacenamiento remoto desde otros clústeres de Visan. O sea, como las redes MES que se utilizan ahora, las redes Wi-Fi y todo eso, que ahora se ha puesto de moda utilizar redes MES y que los routers hagan una malla y todo eso, pues es el mismo concepto, pero llevado al almacenamiento. ¿Vale? Bueno, nosotros lo que tenemos ahora es un clúster de 2 nodos, ¿vale? Con lo cual, pues, vamos a ir viendo, podemos asignar, bueno, pues eficiencia de espacios y solo que va a aplicar compresión o de duplicación y compresión, ¿vale? Sí quiero establecer cifrado, sí quiero establecer cifrado además durante el tránsito del dato, ¿vale? Y luego si quiero permitir unas opciones del formato de disco, ¿vale? Si voy a utilizar compatibilidad con RDMA, con discos físicos, si tengo clústeres con discos físicos, etcétera. En este caso, Una anotación que quería comentar. anotación. Aquí, el cifrado de datos en tránsito, ahí podríais incluso aprovechar la propia funcionalidad de tarjetas de Mellanox, las de X, que hacen ese cifrado de la propia tarjeta. ¿No? Eso es, correcto. Correcto, correcto. Vale, luego tendríamos la reclamación de los discos, ¿vale? Es decir, qué discos vamos a utilizar. En este caso nos dice que hay una configuración no recomendada porque hay hosts que tienen menos discos que otros, ¿vale? Eso no pasa nada, eso no quiere decir que no sea compatible o que no se pueda hacer, sino que no es homogénea la configuración. Visan permite configuraciones heterogéneas, ¿vale? Incluso a nivel de nodo, o sea, podéis tener nodos con distintas características, ¿vale? No es lo recomendable por temas de rendimiento. Siempre va a aparecer un warning, ¿vale? Estableciendo pues, que hay algo que no es homogéneo. Es como todo. Siempre se recomienda que sea la infraestructura homogénea. Pero vosotros podéis tener unos hosts comprados ahora y dentro de 2 años ampliar. Posiblemente los hosts nuevos tengan algunas características distintas, ¿vale? A lo mejor el procesador es de una generación posterior y por lo tanto pues no es igual,
Eso no quiere decir que no vaya a ser compatible con vSAN, sí lo es, ¿vale? Solo que lógicamente te va a decir, oye, la configuración no es homogénea, ¿vale? Lo que no se puede hacer es mezclar arquitecturas, no se puede tener nodos con all flash y nodos con arquitectura híbrida, por ejemplo, ¿vale? Igual que con procesadores, todos de un mismo tipo, es decir, todos Intel, ¿vale? No enredéis. ¿Vale? O sea, pero eso es por lógica también dentro de lo que es la configuración de un clúster de VSphere, ¿vale? Aquí nosotros podemos decir qué discos queremos marcar, ¿vale? Queremos reclamar. Lo podemos dejar yo normalmente que lo haga vSAN, ¿vale? A mí me da igual, ¿vale? O lo podemos seleccionar nosotros y decir nosotros de cada nodo qué discos queremos que reclame, ¿vale? Aquí vemos en cada nodo, ¿vale? Pues qué discos hay para reclamar y podemos decir si queremos reclamarlo o no. Aquí habéis visto que podemos marcar como HDD o como flash, ¿vale? Esto se puede utilizar para engañar un poco a vSAN, ¿vale? Que lógicamente en el entorno de producción no es recomendable, pero yo puedo tener una arquitectura híbrida, pues porque yo en mi laboratorio pues la tengo, lógicamente no tengo todos los discos flash y marco para caché pues un disco mecánico como un disco flash. Está bien, o sea, vSAN se lo va a admitir, pero que no piense yo que ese disco mecánico va a ir con el rendimiento de un disco flash. ¿De acuerdo? Va a funcionar, pero lógicamente el rendimiento va a ser el que va a ser. ¿Vale? Podemos ir con un Seat Arona, que es el que tengo yo, al circuito del Jarama y competir con los Porches. ¿Vale? Claro que puedo. Otra cosa es que el rendimiento de mi Seat pues, sea distinto. ¿De acuerdo? Aunque le ponga el logo de Porsche delante. Con eso no se va a transformar, no es un transformer. ¿Vale? Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Vale? Entonces con eso seleccionamos los discos, podemos marcar los discos como flash o como mecánicos, ¿vale? No, en este caso nos dice que la configuración no es recomendada porque no tenemos el mismo número de discos en todos los hosts que se puedan reclamar, ¿vale? Le damos a siguiente y aquí es donde no podemos continuar porque no me ha dado tiempo, ¿vale? Pero no hay que hacer nada más. O sea, aquí faltaría un host adicional, en este caso lo estaba instalando en mi workstation, un SXI virtual, para que haga de testigo, ¿vale? Que es el que se seleccionaría. No se reclaman discos para el testigo normalmente porque no se suele utilizar para que aporte almacenamiento ni aporte nada, sino simplemente es el que va a establecer un herbiting con los otros nodos, en este caso con los dos nodos del clúster y ya está, ¿vale? Y simplemente ya revisar y finalizar. O sea, la configuración de vSAN es esto, no tiene más, ¿vale? Lo que es la activación de vSAN. La configuración, pues bueno, luego está basado en políticas y luego se van creando políticas que yo puedo asignar a las máquinas virtuales o a los discos de las máquinas virtuales. O sea, puedo tener luego ya una administración bastante fina. Pero eso ya nos daría para otra sesión adicional, el explicar un poco las políticas. ¿Vale? Y tampoco, si no, nos alargaríamos, pero muchísimo más. Simplemente quería enseñaros, primero deciros lo que es vSAN y que luego vierais lo sencillo que es activar vSAN dentro de un clúster. ¿Vale? Y nada más. No sé si tú quieres añadir algo más, Bueno, Medir. yo quería mostrar la última slide. Eso es, quedaba la última. Dejo de compartir. Sí, sí. Aquí, dejar de compartir. Bueno, básicamente lo que queríamos comentar es esto, que tanto desde VMware como desde GSC con Intel hemos montado pues eso, unos bundles o Unos van, exacto. Sí, de pues eso, de servidores Intel con las licencias correspondientes para hacer el trabajo con vSAN. De hecho, a ver, esas serían las configuraciones que más o menos estamos
ideando que van a estar disponibles, pero ya digo, dejamos la puerta abierta para que desde vuestro lado, si decís, no, es que yo quiero una configuración en 2US porque quiero crecer más en disco, o la capacidad esta me parece que yo necesito más, pues totalmente, ya Exacto. digo, una de las grandes ventajas que tenemos aquí es que es la flexibilidad en la configuración. Es decir, que aquí podemos elegir, mientras cumplas los requisitos de licenciamiento, podemos modificar el hardware y añadir más memoria, cambiar el tipo de procesador, los discos, lo que se quiera. Eso es. O sea, la idea era sacar un bundle. Falta un poco afinar, que nos tienen que pasar ya por parte de ventas los descuentos y demás, porque lógicamente esto lleva un descuento sobre el PVP. Opciones que podríamos hacer infinitas prácticamente. Entonces, la idea que hemos tenido por parte de GCC y por parte de VMware es digamos, una promo, un entry level y un modelo, una promo pues ya más avanzada para un entorno pues más grande. Lógicamente, entre medias puede haber distintas configuraciones, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo que queremos ofrecer pues es una opción que encaje a la mayoría, ¿vale? Que sea factible para que la mayoría pues le encaje, ¿vale? Y bueno, pues luego ya cuando vayamos ya perfilando los costes y todo eso, ya os haremos llegar realmente el bundle con todo. Y lógicamente pondremos también al final la coletilla que ha dicho Medir de, bueno, pues para otras configuraciones, pues consultar, ¿vale? Porque lógicamente no lo cerramos solo a esto, ¿vale? La idea es tener esta asociación entre Intel y VMware, pues para cualquier proyecto que podáis tener, ¿vale? Pues en principio nada más, agradecer vuestra asistencia a este webinar y como os he comentado, pues posiblemente el mes que viene haremos una monográfica de configuración de la parte de memoria persistente. Eso es. Y también invitaros a los eventos que va haciendo Juan, tanto en VMware como en todo el resto de soluciones que él lleva. Exacto. Vamos, la idea es potenciar esta alianza con GCC, con mis compis.